¿Se dan cuenta? De esa manera, bajo esos criterios, tengo yo que redactar mi título, ¿ya? Mi título. Algo que no esté claro, me parece que es algo sencillo, no es tan complejo, pero si no estuviese algo claro, los escucho. Bien, finalmente algunas recomendaciones. En la tesis no debo incluir abreviaturas, por ejemplo, o palabras de varios significados. Tampoco frases como métodos, resultados de, un estudio de, una investigación de. Algunos ponen título, investigación sobre el clima laboral. Está mal, esa frase no debe ir. U otros dicen, mi tesis se titula Estudio comparativo, y bueno, sí, tampoco, ¿no? No debe ir tampoco la institución donde se realiza, ¿ya? Eso ya va dentro del plan de tesis. Preguntas, algo que no esté claro. Entonces, ojo, cuando yo reciba sus avances de plan de tesis, sus títulos deben seguir este criterio. Este criterio. ¿Correcto? De esa manera. Bien, ahora vamos a ver cómo redactar o cómo determinar el tamaño de la muestra o cómo hacer el muestreo en una investigación, cómo hacer el muestreo, qué criterios tengo que seguir. ¿Sí? ¿Qué criterios tengo que seguir para hacer el muestreo de mi investigación? Y para eso vamos a detallar algunas cosas. ¿La muestra qué es? ¿Qué es la muestra? Es una parte de una población, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo, la población es todos los estudiantes de la Universidad José Carlos Mariátegui. Pero si yo cojo solo un salón, eso es una muestra, ¿sí? Eso es una muestra, ¿correcto? Entonces, una parte de la población constituye la muestra. Igualmente, si me llega un lote de 1000 postes y cojo 10 postes, eso es una muestra, una parte de la población, ¿correcto? Un ratito están entrando sus compañeros. Ahora, digamos que en un caso yo me llegan, por ejemplo, 1000 luminarias, ya, 1000 luminarias. Yo agarro dos y las pruebo y resulta que no funcionan bien. Yo digo, ese lote de 1000 tiene, todas las luminarias son malas, digo. ¿Estará bien ese criterio, esa aseveración? Es decir, por haber cogido dos como muestra, ya digo que todo está mal. ¿Estará bien ese criterio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué ha pasado, jóvenes? Ya hoy día no intervienen. A ver, los escucho. Obviamente de que para que yo pueda aseverar algo, tengo que haber seguido unos pasos que me garanticen que lo que yo estoy deduciendo de la muestra es válido para la población. ¿Ya?
Y eso se llama inferencia. Inferencia. Cuando de una muestra yo generalizo los resultados para una población. ¿Ya? Inferencia. ¿Qué métodos hay de muestreo? Cuando yo voy a muestrear en cosas, equipos, materiales, sustancias, productos, tengo dos métodos. Bien utilizo un protocolo estandarizado o un plan de muestreo. Y cuando yo voy a trabajar con personas o individuos, se realiza un muestreo probabilístico o no probabilístico, ¿ya? Entonces, que quede claro, si yo voy a trabajar con cosas, equipos, materiales, sustancias, productos, puedo escoger trabajar con un protocolo estandarizado o con un plan de muestreo. Y si yo voy a trabajar con personas, puedo escoger hacer un muestreo probabilístico o uno no probabilístico. Ya de entrada les digo que en las tesis se recomienda trabajar con muestreo probabilístico cuando vayan a trabajar con personas. El no probabilístico no es recomendable, ya, no es recomendable, pero existe. A ver, un ratito, compañero Rubio quiere ingresar a clase. Entonces, estamos diciendo que si voy a trabajar con cosas, equipos, materiales, sustancias, productos, puedo hacer un protocolo estandarizado o un plan de muestreo. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Yo quiero determinar el nivel de turbidez en el agua del río. Entonces ahí necesito hacer todos unos pasos. ¿Cómo es que voy a sacar una muestra? Es decir, ¿cómo voy a coger un poco de agua para analizarla? ¿Sí? Eso es una muestra, ¿no? Es un pedazo de ese total que es el agua. Entonces ahí puedo trabajar con un protocolo estandarizado o un plan de muestreo. Pero si yo quisiese saber la opinión de los técnicos sobre el funcionamiento de un equipo, ahí tengo que utilizar un muestreo probabilístico o un no probabilístico, ¿sí? Porque voy a trabajar con individuos, con personas. Los protocolos estandarizados, ¿qué establecen? Todos los procedimientos para recoger la muestra de una manera adecuada. Y cuando ya se van a analizar, se trabaja con un protocolo de laboratorio y cálculo, que es otro protocolo, ¿no es cierto? Uno es el protocolo de muestreo, cómo recojo la muestra. Mientras que el protocolo de laboratorio es cómo se analiza la muestra. Ejemplos, protocolo de muestreo de flora acuática, de los lagos, protocolo de pruebas y entrega de postes de concreto. Entonces hay procedimientos ya establecidos, llamados protocolos. Pero también podría trabajar con un plan de muestreo. Un plan de muestreo básicamente lleva una introducción, un material de campo, los envases, procedimiento de recojo de la muestra y acondicionamiento y transporte de la muestra. Entonces puedes trabajar con un plan de muestreo o un protocolo estandarizado. Eso es cuando trabajo con equipos, sustancias, líquidos, ¿sí? Y cuando voy a trabajar con personas, se llama muestreo de individuos. ¿Cómo determino a cuántas personas voy a analizar? Si digamos tengo 8.000 personas, es mi población. ¿Cómo sé cuántas personas tengo que sacar de ahí para trabajar con ellas? Yo no puedo decir voy a trabajar con 20, con 10, con 15, con 100. Hay que aplicar algún tipo de criterio.
Y para eso se utiliza esta fórmula matemática, ¿no? N minúscula siempre va a ser el tamaño de la muestra. N mayúscula, el tamaño de la población. Entonces, aplicando esta fórmula es que se reemplazo valores y me sale cuántos individuos debo coger de toda la población. Z, ¿qué es? Dice que es el nivel de certeza o de confianza que ofrecen los resultados expuestos. Yo escojo qué nivel de confianza quiero, ¿ya? Yo escojo, digo, quiero 90% de confianza que mis datos están bien, 91, 93, ¿correcto? Generalmente, y se les recomienda trabajar con ese valor, se trabaja con un 95% de confianza, lo que me da un valor de Z de 1.96. Entonces ya tendría el Z de la fórmula. Después, P y Q. Acá ven ustedes que hay P y Q minúsculas, ¿no? Dice que es P es cuántos presentan la característica y Q cuántos no presentan la característica que se está analizando. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas tienen sobrepeso. Entonces yo digo, no sé cuántas inicialmente en toda la población hay con sobrepeso y cuántas no. Como generalmente es el caso, se pone P y Q igual, 0,5, 0,5. Es decir, se asume que la mitad tiene sobrepeso y la mitad no sobrepeso. Generalmente van a ser así, porque yo no sé a priori cuántos presentan la característica y cuántos no. N mayúscula es el tamaño de la población. Es decir, bueno, los 10.000, 15.000 que yo quiero analizar. ¿Sí? Y E minúscula es el margen de error, ¿ya? Y es lo inverso del nivel de confianza. Si yo tengo un nivel de confianza 95, pues el nivel de error es 5, ¿no? De esa manera. Si tengo un nivel de confianza 97, el nivel de error es 3, ¿ya? De esa manera. Entonces acá vemos un ejemplo, ¿no? Tengo 10.000 coches, ¿sí? Yo quiero saber de esos la satisfacción de los clientes, ¿sí? Que compraron esos 10.000 coches. ¿Quiénes están satisfechos con esa adquisición? Entonces ahí simplemente ya saco los valores para saber a cuántas personas tengo que entrevistar de esos 10.000 compradores, ¿sí? Entonces ahí tengo los valores y me sale reemplazando en la fórmula, me sale que debo entrevistar a 370 personas. 370, entonces ese sería mi N minúscula, ¿ya? Mi N minúscula. Correcto, hasta ahí sé cómo determinar el tamaño de la muestra, pero ojo, es cuando voy a trabajar con personas, ¿sí? Entonces no quieran forzarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero analizar el nivel de acidez del suelo, ¿no? De un determinado poblado. Hay personas que dicen, ¿cuál es tu población? Mi población solo son las personas que viven en ese poblado. Un gran error, ¿no? ¿Acaso a las personas les voy a preguntar el nivel de acidez? Yo voy a tener que sacar la muestra del suelo, no de las personas, ¿sí? Entonces ese criterio de decir, no, como esas personas viven ahí, esa es mi población, está mal. ¿Correcto? Preguntas hasta aquí, jóvenes, los escucho. ¿Alguna consulta? ¿O está todo claro? Bueno, debo asumir que está todo absolutamente claro, ¿no?
Bien. Ahora, ¿cómo? Ustedes, acá hemos visto que de 10.000 tengo que sacar 370 personas. ¿Cómo escojo esos 370? No es simplemente digo, tú y tú. Hay criterios, ¿ya? En el muestreo probabilístico. Porque hemos dicho que hay dos formas, el no probabilístico y el probabilístico. Ya desde acá les digo que el no probabilístico es el que justamente la persona va y escoge a su criterio. ¿Ya? Ese es el no probabilístico. O sea, va tú y tú, me van a servir para mi estudio. Por eso es que no se recomienda, ¿ya? Porque justamente eso es una falta de eh, independencia en el estudio. Y se recomienda el probabilístico, que es en el cual yo no sé a quién voy a seleccionar, ¿ya? Ese es el muestreo probabilístico, porque son elegidos de forma aleatoria. ¿Qué tipos de muestreo probabilístico existen? Existen cuatro, ¿ya? Aleatorio simple, sistemático, estratificado y de conglomerado. Vamos a ver los cuatro. El muestreo aleatorio simple simplemente agarro y los numero a mis individuos. Si son 1000, del 1 al 1000. Agarro después, puedo hacer papelitos, por ejemplo, pongo números y los meto en una bolsa y los voy sacando de forma aleatoria. Si en la fórmula me salió, por ejemplo, como en este caso, n mayúscula era 30 y con la fórmula me salió que necesito un n minúscula de 5, es decir, 5 personas, saco 5 papelitos y al abrirlo me va a salir quiénes debo entrevistar. Es un muestreo aleatorio simple, ¿ya? Y es el más utilizado, porque me garantiza que yo no estoy influyendo en la selección de la muestra. Después el muestreo sistemático. Si utilizo esa formulita de la derecha, simplemente divido n mayúscula entre n minúscula. Ya, por ejemplo, acá, la población es 15, la muestra es 3. Entonces me da obviamente un valor de k igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cada 5 voy sacando una persona, ¿ya? Pero ¿de cuál empiezo? Ese lo hago por aleatorio simple, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empiezo del número 3. Saco el 3, después saco el 8 y de esa manera le voy sumando 5 hasta completar el tamaño de la muestra. Es un muestreo sistemático. Sistemático. ¿Cómo es un muestreo estratificado? Es cuando dentro de la población hay grupos bien identificados. Por ejemplo, yo quisiese hacer un estudio de religión, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que en ese lugar hay, por ejemplo, 80 católicos, 30 mormones, 50 evangélicos, ¿no? Entonces yo quiero que de cada grupo salga salgan sus representantes. No quiero cometer el error de sacar, por ejemplo, puros católicos o puros mormones. Entonces, ¿cómo se hace? Se utiliza esa fórmula de la derecha, ¿ya? N minúscula ya sabemos que es N mayúscula también. El NI mayúscula es el tamaño de ese grupo, de ese grupo. Entonces, por ejemplo, si había 50 mormones, ahí es NI es 50. ¿Sí? Y con esa formulita me sale cuántos de cada grupo debo sacar. ¿Sí? ¿Cuántos debo sacar hasta completar el N minúscula? ¿Sí? Ese es un muestreo estratificado. Entonces me garantiza que estoy sacando de cada grupo sus representantes. ¿Ya? ¿Y cómo es un muestreo por conglomerados? Es muy parecido al muestreo simple, pero acá lo que se saca es grupos. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de San Antonio,
Chen y el siglo, ¿sí? Pero lo que me interesa es sacar por grupos, o sea, solo trabajar, por ejemplo, bien sea con Chenchen y San Antonio, bien sea con San Antonio y San Francisco, por ejemplo. Entonces lo que hago es a cada grupo le pongo un número y lo que saco de una bolsita es el tamaño del conglomerado o el número del conglomerado. Entonces, por ejemplo, pongo 1 para Chenchen, 2 San Antonio, 3 San Francisco y solo necesito 2 conglomerados. Meto la mano y me sale 1 y 3, entonces solamente con esos 2 grupos trabajo. O 2 y 3, solo con esos 2. Ese es un muestreo por conglomerados y por conglomerados. Listo. Preguntas, los escucho jóvenes. Algo que no les quede muy claro. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿me podría volver a explicar lo que es el protocolo estandarizado y el plan de muestreo, por favor? No lo escuché muy Sí, bien, la partecita. sí. Ya miren, cuando ustedes tengan que sacar una muestra de una cosa prácticamente, ya, digamos, una cosa, ya no de personas. Y les pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me llega un lote de postes de madera, ya, me llega un lote de 200 postes de madera. Yo no voy a analizar los 200 jóvenes, ¿no? Voy a sacar solamente unos cuantos y esos los voy a analizar para decir que todo el lote está bien. En ese caso se trabaja con un protocolo estandarizado o un plan de muestreo, en esos casos. No se trabaja con muestreo probabilístico, no probabilístico, eso no. Se trabaja con un protocolo. ¿Y por qué se llama estandarizado? Porque ya viene establecido por la empresa, ¿correcto? O si me llegase, por ejemplo, un grupo de equipos, ¿no? Tampoco se suele probar todos los equipos. Pero ojo, eso es porque son muchos. Si fuese, digamos, 10, 8, los pruebo. Pero si me llegan 1000, 2000, lo que se hace es un protocolo estandarizado. Ahora, el protocolo me dice cuántos debo sacar. Me dice, por ejemplo, de los postes deberás sacar 5. Y a eso someterlos a pruebas para ver que ese lote está bien, ¿no? También podría trabajar con un plan de muestreo. El plan de muestreo también me dice cuántos debo sacar, cómo debo probarlos, cómo debo analizarlos para decir que todo está bien. O por ejemplo, si yo quiero analizar, como les había dicho, ¿no? La calidad del agua de un río. Ahí no hay fórmula para que me dé cuánto debo sacar, ¿no? Entonces ahí hay un protocolo estandarizado. Me dice, deberás llevar este tipo de depósitos, deberás sacar tantas muestras de agua, así deberás sellarlos para llevarlos. O cuando ustedes les sacan, les hace un análisis de sangre, ¿no? Es muy común, ¿no? Cuando nos mandan que nos hagan un análisis de sangre. Eso que están sacándoles es una muestra de toda su sangre, ¿no? Y para eso el personal médico sigue un protocolo, ¿no? Cómo debo sacar la muestra, ¿no? En qué depósitos debo guardarlo, cómo debo sellar. Ese es un protocolo estandarizado. O también si no se tiene algo estandarizado, se puede hacer un plan de muestreo. ¿Correcto? Sí, ingeniero, O muchas hay... gracias. Correcto. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Ojo, que cuando yo voy a hacer eso, en mis anexos debe estar el protocolo o el plan de muestreo.
ahora en su plan de tesis, en el avance ya de figura ese protocolo, ese plan de muestreo. Ingeniero, Sí, adelante. disculpe, digamos, si yo quiero aplicar mi tesis a por ejemplo, sería como la población sería la red hospitalaria, ¿no? Digamos, y la Ujú. muestra sería en sí una posta, pero la posta en total, porque todos los beneficios irían a toda la posta. Entonces, eh, esa sería mi muestra total. Ya, pero ¿cuál es mi población? Por ejemplo, la población se supone que es ya se refiere a todo, ¿no? Entonces, la red hospitalaria serían todos los hospitales, las postas, pero yo escojo uno en específico que se adecue más al plan de tesis y sería, digamos, mi muestra, una posta en sí, ¿no? Porque no se la voy a Ya, aplicar a pero todos, sino le ese voy a es un muestreo no probabilístico. no probabilístico. Y ¿Por qué? normal se podría colocar en la parte de la Es muestra. que no se recomienda. ¿Por qué les digo? ¿Por qué no se recomiendan los muestreos no probabilísticos? Yo les voy a dar un ejemplo y ahí se van a dar cuenta exactamente por qué. Digamos, yo quiero hacer un estudio sobre la intención de voto, ¿ya? Del Perú, ¿ya? Intención de voto del Perú, de todo el Perú. Y yo sé que en una ciudad todos son apristas, ¿ya? Entonces digo, voy a ir a esa ciudad a preguntar, ¿estará bien ese estudio? Está mal. ¿Por qué? Porque a priori ya sé que, ¿qué va a salir? Que la intención de voto del Perú, porque yo lo estoy haciendo para el Perú, es que quieren que todos van a votar por el candidato del APRA. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo no puedo de toda la población escoger solo una parte a mi criterio. Lo que tengo que hacer es de toda la población, sumarlo, digamos que hay 5 hospitales, sumo la población de los 5 y hago un muestreo probabilístico, o sea, saco al azar, me saldrán pues, de un lugar 5, del otro 10, así. Ahora también puedo hacer uno, como hemos visto, hay un estratificado, o sea, de cada hospital saco un poco, ese es un estratificado. Pero nunca voy a decir de todos, solo a ti no me voy